Comunicación.com, televisión en Internet. En Comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com, ideas por un mundo mejor. Análisis, propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com, enciende tus ideas. Al aire, estamos en vivo transmitiendo la conferencia de prensa que está dando Javier Sicilia desde el Centro Cencos en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, vamos a escuchar las palabras de Javier Sicilia. En Comunicación.com. Esta frontera que es un signo del dolor de la nación, un signo de lo que si no enderezamos el rumbo del país y de las instituciones se va a convertir México, y como un signo también del inicio de que la nación debe ser refundada. Los compañeros han accedido, es decir, también creo, porque esto es un asunto no solo nacional, sino que nacional o tiene su origen también internacionales, especialmente con los Estados Unidos. La política norteamericana ha sido tremenda con nosotros, nos ha impuesto esta guerra. Sus consumidores nos han costado 40,000 muertos, sus armas que están legalizadas y son las que son mucho más terribles que la droga, porque son contundentes y expansivas, nos están matando. También tienen una deuda con esta guerra, ¿no? Y tienen también, nosotros les estamos también pidiendo a la comunidad hispana allá, a los que se han ido por la inseguridad y porque están aterrorizados y amenazados, que también se unan para demandarle a este gobierno que nosotros estamos demandando, pero también a los ciudadanos norteamericanos que le demanden a su gobierno, a sus consumidores, a su política, cuida mucho de sus intereses globales, pero no tiene, nos impone una guerra y no tienen ellos siquiera una guerra, pues que también exijan que cambie la política con respecto al narcotráfico en su país, ¿no? Exijan a sus autoridades, porque pues están sus consumidores, ¿no? Y están ahí gente como Charlie Sheen, como Paris Hilton, que son verdaderos promotores de la droga, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Es decir, eso es un crimen también es un crimen de lesa humanidad, porque el elogio a la droga que tienen ahí, que nadie controla y que genera verdaderamente más adictos, es decir, así como nosotros estamos parando a nuestros narcocorridos, pues ahí tienen que parar a sus exaltadores de la droga y a su gente que está promoviendo su consumo, que trae detrás crímenes, ¿no? 40,000 víctimas también es culpa de ellos. Entonces, en ese sentido estamos hermanándonos y nos estamos haciendo una cita, justamente una caravana en Ciudad Juárez para el día 10 de junio. Gracias. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos también estamos hasta la madre. Tenemos varias guerras que enfrentar. Nos afecta definitivamente la violencia en México, nos afectan los secuestros de migrantes, y los extorsionados en muchos casos somos nosotros, porque son las familias en Estados Unidos a las que se les pide dinero para el rescate de los migrantes. No es una situación solamente de centroamericanos y sudamericanos en cruce por México, sino de mexicanos de Oaxaca, de mexicanos de Michoacán, que los detienen, los secuestran, llegando a la frontera, y es a las familias nuestras allá en Estados Unidos a las que les llaman para demandarles dinero. Cuando los deportan, los vuelven a secuestrar y vuelven a extorsionar a nuestras familias para volver a pedirles dinero para liberar a su gente, a sus familiares, para que puedan regresar hasta sus localidades acá en México. Y enfrentamos esa guerra definitivamente, que además no es una guerra fronteriza. El gobierno de Estados Unidos nos hace creer que es un problema de fronteras, que hay que fortalecer las fronteras,
que no hay que dejar pasar la droga de las fronteras, y nosotros les decimos que están patinando, porque entre la frontera y la ciudad de Chicago, por ejemplo, donde yo resido, hay 2.000 kilómetros de carreteras por donde también circulan las drogas, pero eso parece que no existiera para ellos. Están enfocándose en la frontera, en detener la violencia en la frontera y las drogas en la frontera. Es falso. Ni Charlie Sheen vive en la frontera, ni Paris Hilton tampoco. Entonces, de alguna manera les llega la droga hasta allá. Es un problema mucho más allá de la frontera. Hay un cartel, definitivamente, en los Estados Unidos, o varios, o muchos. Habrá el cartel de Chicago y habrá el cartel de Nueva York y habrá el cartel de San Francisco. Pero nos quieren hacer creer que solamente el cartel del Golfo y la familia de Michoacán, etcétera. Entonces Estados Unidos está lavándose las manos en el tema, apoyando una guerra absurda a todas luces. Los migrantes mexicanos constituimos entre el 40 y el 60% del turismo extranjero en México. Nos llaman extranjeros, aunque seamos nacionales. Pero la gente está dejando de venir. La gente ha decidido que ya no se puede viajar por carretera a México. Se ve en las Semanas Santas, se va a ver en el verano, se vio el invierno pasado, mucho menor flujo de migrantes mexicanos hacia sus lugares de origen para vacacionar, porque la gente tiene miedo, simplemente, no quieren ya arriesgarse. Y tenemos montones de guerras, tenemos un problema, por ejemplo, con Western Union, que estuvo confiscando millones y millones de dólares de mexicanos que llegaban al estado de Arizona, porque decía el fiscal de Arizona que ese era dinero para pagar cargamentos de drogas, cuando en realidad probablemente era dinero para rescatar familiares secuestrados en cualquiera de los dos lados, acá o de aquel lado por los coyotes, porque una vez que se cruza la frontera no te liberan hasta que tu familia terminó de pagar las cuotas del coyote. Pero Western Union confiscado ese dinero, son alrededor de 15 millones de dólares confiscados arbitrariamente. Y pues definitivamente lo que queremos decir es que vamos a promover la caravana, la vamos a apoyar. Esperemos que compañeros, por ejemplo, del estado de Arizona, del estado de Nuevo México, del estado de Texas, definitivamente se unan y constituyan, formen estas caravanas en los lugares más alejados. Lo que haremos pues, serán acciones locales en apoyo a la llegada, a la salida y a la llegada de la caravana. Porque también tenemos otros muertos. Recuerden ustedes que hay entre 400 y 500 muertos cruzando la frontera cada año por las políticas absurdas, sobre todo el gobierno de Estados Unidos. Y la última guerra que tenemos es enfrentarnos a la administración de Barack Obama, que este año se marcó como meta deportar 500,000 de inmigrantes. Y cuando habla de inmigrantes no está hablando de polacos indocumentados o de irlandeses indocumentados, básicamente está hablando de expulsar mexicanos de los Estados Unidos. Entonces nos ubicamos dentro de todo este contexto. A los dos gobiernos les decimos que ya estamos hasta la madre y que estamos actuando porque una nueva nación, si es que se puede refundar, tiene que incluir a los mexicanos en el extranjero. No puede refundarse la nación sin nosotros. Ya durante muchos años esta nación ha vivido ignorándonos y ya no estamos dispuestos. Gracias. Buenos días y gracias. Mi nombre es Renny Cushing y soy un gringo. Y por esto me falta un poco de la lengua de español. Pero como soy un huésped en este país, voy a tratar. Y si no me entiendes, lo dice siempre. Pero lo que es importante es que si no me entiendes lo que digo en español, tienes que oír y tienes que sentir las cosas de mi corazón, de mi alma, porque ese es un momento muy importante. Nuestro trabajo en este momento es muy importante. Soy miembro de un grupo de familias quien ha conocido el dolor que no se puede decir, no hay palabras a decir. Es el dolor de sus padres o sus hijos o sus maridos fue asesinados. Y por eso queremos
hacer un mundo donde no es replicado. Soy aquí como un representado de los Estados Unidos, de las familias como Javier, quien ha perdido sus hijos, sus padres, sus esposos de violencia matado. Mi papá fue matado en frente de mi mamá hace como 20 años. Y como el mismo día que fue, el 28 de marzo, mi cuñado fue matado en frente de su esposa en los Estados Unidos. Y por eso yo quiero ser aquí en apoyar esta lucha contra la violencia aquí en México, porque es el mismo tipo de violencia que en los Estados Unidos. Es violencia la matando sin fronteras. Esta es una lucha sin fronteras. Y somos aquí a apoyar la caravana de aquí hasta Juárez, y también de decir que será hermanos y hermanas que vienen de los Estados Unidos hacer un abrazo con la gente de aquí que se puede cruzar el río Bravo del Norte. Porque como aquí en los Estados Unidos tenemos hasta la madre de este tipo de violencia, de matando las gentes. Es muy importante luchar contra esto, y también es muy importante recordar los nombres a la gente quien fue matado, porque no son como cosas que no son números, no son estadísticos, es la realidad. Y yo creo que vamos a ganar hasta poco a poco. Este movimiento sin violencia se puede ganar contra la violencia de los narcotraficantes, del gobierno, de cualquiera. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Yo quisiera recordar a un destacado periodista estadounidense que fue piedra en el zapato de la administración Eisenhower. Y su nombre es I.F. Stone. Stone. I.F. Stone. Stone significa piedra. Y él siempre decía que hay que buscar cuál es la noticia que está atrás de la nota periodística, la que no sale en el texto de los artículos, porque ahí está la clave. Y en esta guerra que estamos atestiguando en México, hay otro partícipe que es los Estados Unidos. Y es importante que los Estados Unidos, por medio de su pueblo, participe, por medio de su sociedad civil y de su gobierno también, participe en la resolución del conflicto. Yo veo cuatro piezas: el narcotráfico, los migrantes, las armas y el dinero. Estados Unidos lava el dinero, Estados Unidos provee las armas, Estados Unidos provee el mercado para la droga y para los migrantes. Y a México le ha tocado el triste papel de ser el tapón para toda la migración que quiere pasar por la República Mexicana para llegar a Estados Unidos. Estados Unidos necesita anotarse parte de la responsabilidad del asunto y resolverlo. Y no creo que es la responsabilidad de México estar empeñado en aplicar las leyes estadounidenses de migración. Cada migrante centroamericano que pasa por este país trae consigo $7,000 o $10,000. Trae más que cualquier turista estadounidense que viene a pasear a Cancún. Y se le debería dar la bienvenida, que pudiera tomar un avión de Tapachula a Ciudad Juárez o a donde quiera ir, hospedarse en hoteles, transitar en autobuses como los demás podemos transitar en autobuses seguros, no los que se detienen en la carretera y nos bajan por considerarse turistas indocumentados en México. Le agradezco la invitación para que estadounidenses participen en esta caravana, y es lo más lógico que sean estadounidenses, que sean la contraparte de la caravana. Y pues es
estamos organizando y esperamos que sea un gran éxito. Mi nombre es Julián Levarón. Yo no soy activista, soy hermano de algunas personas asesinadas. Mi hermano Benjamín, que fue mi mejor amigo, y su cuñado Luis Guzmán. Y yo estoy aquí participando porque entre los 40,000 muertos también están mis hermanos, y para mí es un asunto muy personal. Y quisiera pedirle a todos los mexicanos y también a los estadounidenses que reflexionen por un momento que su ser querido, su ser más querido, está siendo torturado, que le cortan la cabeza, y ¿qué vamos a hacer? Ya vamos más de 40,000. Quisiera convocarlos a todos los que todavía tienen corazón en este país, a los que tienen conciencia. Quisiera llamarles a una ocupación pacífica de Ciudad Juárez para conmover conciencias, para aceptar responsabilidad individual de la violencia. Yo estoy hasta la madre de la violencia y creo que que más violencia no es la solución. Esto es lo que tengo que decir. Discúlpeme, pero como soy un poco nerviosa y obligado a una cosa, y eso es decir gracias para su invitación a ser parte de este movimiento. Es decir que estoy aquí en México como en parte de la escuela de periodismo auténtico, quien tiene como más de 80 personas de todo el mundo, quien en este momento está aquí escuchando, oyendo lo que pasa, y sus ojos están aquí para conocer cómo se puede cambiar cosas, cómo podamos vivir esta violencia. Si les parece, abrimos una ronda de preguntas con la solicitud de que se presenten, dando su nombre y al medio al que representan, por favor. Está levantada la mano. ¿Existirá un micrófono? ¿Habrá un micrófono a mano? Por favor, la persona que está sentada con blusa blanca. Buenos días, soy Marta Elena Ramírez, de Voz Pública y de Radio Bilingüe. La pregunta, lo que he escuchado en algunos activistas estadounidenses es que la manifestación contra la guerra tendría que hacerse frente a la Embajada de los Estados Unidos. La pregunta sería, ¿lo han considerado o es algo que sería delicado realizar en este momento? Creo que es una gran idea, y la embajada estadounidense es territorio estadounidense, aunque se encuentra dentro de la Ciudad de México, y creo que sí sería algo apropiado manifestarnos dentro de la reja. Y se ha hecho en el pasado, lo hicimos con la guerra en Centroamérica. No sé si se acuerdan, una manifestación donde llevamos un podio y lo volteamos hacia la embajada, porque la embajada era el público que tenía que escuchar. Y es una muy buena idea y espero que se pueda llevar a cabo. Muchos estadounidenses presentes en México tienen la preocupación del artículo 33 y es difícil participar en cualquier evento público, pero estoy seguro que el gobierno mexicano respetaría el derecho que tienen los estadounidenses a manifestarse en contra de la política de su propio gobierno en territorio estadounidense, que viene siendo la embajada. Agregar una cosa, yo también pondría el punto de que hay que terminar la caravana. Uno de los puntos donde tiene que definitivamente llegar la caravana es al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, porque es un punto neurálgico para los migrantes. Resulta que cuando uno inicia un proceso, no inicia, sino está más bien a punto de terminar un proceso de legalización en Estados Unidos, lo mandan a una Ciudad Juárez,
a esperar su visa. Y pueden esperar un tiempo indeterminado, una semana o dos o tres o 2 meses. Y pues es una espera ahí, nada más esperando a que la Secretaría de Estado estadounidense te diga ya está lista tu visa. Pero yo creo que eso contribuye a una incertidumbre gigantesca, ¿no? Acaban de abrir recientemente también una oficina aquí para entregar pizzas, pero típicamente es el consulado de Ciudad Juárez donde se entregan las visas y no podemos tener a nuestra gente ahí por tiempos indeterminados. Gracias, Verónica Mondragón del periódico Excelsior. Quisiera pedirle por favor más detalles sobre la caravana. Comentan que va a ser el 10 de junio, si tienen ya programados los puntos donde harán alguna escala, tienen algún programa. Gracias. Sí, mire, estamos todavía en definiciones de la ruta precisa. Los niveles de avance que tenemos ahorita, que tendrán que avanzar la próxima semana en definiciones, suponen salir el día 4, sábado 4, de la ciudad de Cuernavaca, para pasar por la Ciudad de México ese mismo día, en el Ángel de la Independencia, seguir a Toluca y luego a Morelia. El día 5 es Morelia, Guadalajara, León, San Luis Potosí. El día 6, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. El día 7, Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey. El día 8, de Monterrey se regresa a Torreón, de Torreón a Camargo, Camargo, Chihuahua, y se queda en Chihuahua. El día 9 es Chihuahua y Ciudad Juárez. Y el día 10 es en Ciudad Juárez. Existe la posibilidad, hay organizaciones que están haciendo la solicitud de que el día 11 haya un evento en El Paso, Texas, que se realice, como ha pasado en algunas otras ocasiones, eventos simultáneos entre Juárez y El Paso, en Anapra o Solán Valley, algo así. Eso está en definición, de manera que haya un momento específico de reunión en Estados Unidos. Eso está a discusión. Esta ruta no es todavía definitiva, es una propuesta que el equipo logístico está presentando y se va a definir la próxima semana. De manera muy sucinta, estaríamos hablando de Cuernavaca, México, Toluca, Morelia, Guadalajara, León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Juárez. Bueno, es la propuesta, ¿no? Eventualmente se incluirá algún otro lugar, Querétaro, todavía tendríamos que definirlo. Se ha empezado ya contacto con organizaciones en estos puntos de origen, en Juárez, en Chihuahua, en Torreón, en San Luis, en Durango. Ya se está trabajando para que en esos lugares haya se dé la realización de un acto. Estamos justamente tratando de retomar las agendas locales. Algunos de estos son lugares emblemáticos en términos de asuntos muy dolorosos, ¿no? De impunidad, agresión, los cazadores, las fosas, la minera, los migrantes. Si se fijan, hay en su caso, habrá un momento posterior de exigencia a las autoridades de cumplimiento del pacto. Se está hablando que esto pudiese darse 2 semanas después de Cuernavaca, habrá que definirse. Pero la reunión en Juárez es solo civil, y en su caso, si se tiene una reunión con las autoridades, es para explicar el pacto, no tiene otro sentido, ¿eh? Es en esencia tener condiciones para explicar el pacto que se ha presentado en el Zócalo el día 8 de mayo. ¿Qué tiempo habría para esto? El pacto, como se presentó, tiene ya considerados ciertos plazos en función del distinto tipo de agenda. Hay marcados procesos que tienen 2 meses. Déjenme ponerle, no hemos firmado el pacto y ya tuvimos un logro significativo. Habíamos establecido un plazo de 2 meses para que se aprobara la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo cual ya pasó. El día de ayer 16 estados ya aprobaron esta reforma. Entonces lo podemos también anotar como el primer triunfo del pacto. Es justo, ahí tiene esa lógica, ¿no? Tiene esos tiempos. No hemos emplazado un tiempo, ¿no? Está en su ámbito y tendrá que mandarse.
Perdón, usted pidió la palabra, por favor. Paris Martínez, de Animal Político. ¿Me permite, Paris, por favor? Aquí una persona presentó primero. Tenía también más que ver con la ruta, pero bueno. Mi nombre es Marta Molina, vengo como la Narconews, la Escuela de Periodismo Auténtico. Le quería preguntar a Javier, ¿qué le diría a la sociedad civil mundial para que realmente ocupe los espacios que debe para que el mundo en general sea más democrático? Es una pregunta global, pero desde México creo que está intentando abrir un espacio para que la gente participe, porque nadie nos va a salvar, ningún Estado, del tipo que sea y del país que sea. Entonces, yo creo que se puede transformar o transportar esa lucha que se ha empezado en México a nivel global. ¿Qué les diría a la sociedad civil mundial? Yo le diría que las instituciones están en crisis. Entramos, no hay que olvidar que el Estado es una construcción histórica y entró en crisis con todas las instituciones, y que nos obliga a algo fundamental que nos hicieron olvidar las instituciones. No somos abstracciones, somos seres humanos, y en la medida en que podamos construir comunidades, formas de vida donde los seres humanos nos podamos mirar a los ojos y saber que el pacto fundamental, que no es el que inventó Hobbes cuando hizo la teoría del Estado moderno, de que el lobo es el lobo del hombre, sino de que el primer pacto, cuando un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer, o un hombre y una mujer se encuentran, o un hombre y un niño se encuentran, el primer pacto es cómo te ayudo, cómo te acojo, cómo te protejo. Creo que tenemos que volver a pensarnos en nuestra dimensión, en nuestra proporción de humanidad, de seres humanos, y no de abstracciones políticas, no de cifras. Creo que algo que ha hecho este movimiento, este momento, es haber visibilizado el dolor, haber visibilizado a las víctimas, haber visibilizado el horror, haber visibilizado que el Estado, junto con el crimen organizado, han perdido de vista lo humano y se han vuelto inhumanos, ¿no? Hay que volver también a recordar a las instituciones que los seres a los que gobiernan son seres humanos, no cifras, no cosas, no objetos, no sujetos administrativos, somos personas. Tenemos que volver al corazón de los hombres, y de las mujeres, tenemos que volver a mirarnos a los ojos y abrazarnos como nos abrazamos en medio del dolor en esta marcha. Creo que en esta marcha y este movimiento ha tenido algo fundamental, es que volvimos a reconocernos en el amor. Nos dimos la primera justicia que nos habían hecho olvidar, el consuelo, que es estar con la soledad del otro y abrazarlo. Fue una expresión de la democracia. Yo, en clave cristiana, diría fue una expresión del reino. Creo que es lo que podría decirles. Tendremos que volver a pensarnos de otra manera, pero es que sea siempre humana, siempre de cara a lo que somos como seres humanos. Paris Martínez, de Animal Político. Volviendo al asunto de la ruta y retomando sus palabras, que la calificaba como la ruta del horror, ¿buscarán algún tipo de mecanismo de coordinación con las autoridades para garantizar la seguridad de quienes concurran a esta caravana? Hace poco se tuvo todavía el antecedente de una caravana de este tipo en el sureste que fue atacada a balazos. No hemos llegado al punto de discutir el mecanismo de seguridad. Por supuesto que es un tema de preocupación. En las reuniones de organización se ha puesto de manifiesto la necesidad de construir algún mecanismo. Partimos del supuesto, de la hipótesis, que la seguridad es un derecho y que la responsabilidad y la protección recae en las instituciones del Estado. Nos hacemos cargo que esos lugares pues que están viviendo historias dramáticas de horror, y en cierto sentido por eso se va ahí. Tendremos que tener algún consenso entre nosotros, que en este momento no está resuelto, de cómo construir los diálogos en materia de protección. Sin duda algún mecanismo habrá que buscar. En este momento no estoy en condiciones de decirle cuál,
le iremos informando conforme esto se resuelva. ¿Hay alguna otra persona que tenga interés? Perdón. Yo creo que independientemente de lo que dice Emilio, que es fundamental, ustedes son importantísimos, ¿no? La prensa es importantísima en esta seguridad. Hay que recordar que cuando salió la marcha de Cuernavaca, los compañeros, los migrantes que venían en La Bestia, y hubo un intento de secuestro de una muchacha con su hija, y gracias a la prensa, y gracias a la mirada de ustedes, se evitó una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes son también esa ciudadanía que amplifica la doble protección, ¿no? Rosario Carmona de W Radio. Es preguntar si se va a ampliar el pacto, si estos 6 puntos que se habían planteado inicialmente tendrán alguna adición, tomando en cuenta la caravana que viene de Estados Unidos. Esto ampliaría, digamos, el alcance de los objetivos de la marcha original, ¿no? Lo que hemos platicado es esencialmente mantener los 6 ejes. Muy probablemente en este proceso dialogal con la sociedad civil se irán incorporando especificidades y características en función del cada uno de los lugares, se irán incorporando, pero la lógica tiene que ver con mantener la estructura de las 6 grandes temáticas, y en el diálogo con las instancias civiles se ha subrayado la necesidad de poner énfasis en algunos términos o desagregar algunos otros. Muy probablemente lleguemos a Ciudad Juárez con la versión definitiva bajo la estructura de los ejes temáticos que actualmente se tienen. Yo me imagino que sí, yo creo que habrá específicamente un tema, porque el hecho de hacerlo en un lugar emblemático como Juárez no solo es porque es el epicentro del dolor y de la impunidad, sino porque también tiene una responsabilidad hacia la sociedad y el gobierno de Estados Unidos, sin duda. Y de hecho, el sentido de esta conferencia es eso, es el llamado a la sociedad civil de Estados Unidos y el llamado a los mexicanos que están allá a desplazarse, porque es un problema que simbólicamente o geográficamente está en Juárez, pero tiene una representación internacional. No, de hecho, no es solo ese problema de México y Estados Unidos, es un lugar que concentra la problemática mundial de la política de drogas, de la política de migración, de la pobreza, del desarrollo. Es que ese es justamente el carácter de Juárez. No solo es la problemática específica de la frontera, sino que tiene un carácter emblemático de dimensión internacional. Levantado atrás la mano, por favor. Aquí Raimundo Pérez Arellano, de Milenio Televisión. Preguntarle a los organizadores si tienen ya definido cómo va a ser la caravana en Estados Unidos, si ya contemplan algunas ciudades, si van también a ir varios estados, o si va a ser una gran concentración en El Paso. ¿Cómo sería? Ya hemos empezado a arreglar esas cosas. Se inició hoy, y lo que va a pasar será algunas reuniones en los Estados Unidos con gente quien son parte de nuestro problema, con vecinos, con pueblos que son afectados. Y yo no quiero decir hoy lo que va a pasar, pero seguro vamos a llegar a Juárez con algunas caravanas de los Estados Unidos para compartir en este proceso. José Girolmo, de la revista Proceso. Quisiera preguntarles si no les parece un poco extraña la actitud del gobierno federal, de que apenas están tomando nota de las cosas y apenas están tratando de, bueno, están hablando con Felipe Calderón para establecer este diálogo que están ustedes proponiendo como un diálogo abierto y con las víctimas. ¿No creen que están apostando a que se definse el movimiento? Tenemos como dos procesos. Uno que tiene que ver con la propia maduración de este movimiento. Estamos muy positivamente impresionados del crecimiento que está teniendo. Llevamos menos de 2 semanas de la movilización y ya hay una articulación muy impresionante. Ayer tuvimos una reunión con más de 100 personas de organizaciones, de movimientos, de espacios,
ya se ha dado comunicación de muy distintas ciudades, de manera que sí se está dando, digamos, una dinámica muy acelerada para la construcción de ese movimiento. Y ahí están centradas nuestras preocupaciones, en el tema de Juárez como un espacio de encuentro civil. La temática de la reunión con el gobierno no ocupa la centralidad de nuestros intereses. Por supuesto que hay un momento en que está dirigido en una lógica de exigencia. ¿Y por qué subrayo eso? Porque son obligaciones del Estado. Los derechos de las personas son obligaciones de los Estados. Y lo que queremos es que nos digan cómo lo van a cumplir. Cómo van a atender el derecho a la seguridad, cómo van a atender la justicia, cómo van a revertir las deficiencias que en parte nos tienen donde estamos. Si hay una apuesta para minimizar, puede hacer caso, ¿no? Y es parte de un debate de interpretación, pero este movimiento pues va en ascenso y va en dinámica constante. Esperamos que manden señales significativas pronto, lo veremos, y si no, pues en su mismo proceso lo vamos a evaluar. De nueva rueda de reforma, me gustaría adelantar un poco quizás tema de 2 semanas después del 10 de junio en Morelos, sobre todo en el sentido de cómo se está también buscando sentar al gobierno federal, pero también a los congresos y al Poder Judicial, y en ese sentido, porque son los puntos que implican el pacto, implican también a los 3 poderes, ¿cómo se está planeando, pensando, pues el diálogo en el sentido de sentarlos para exigirles? Gracias. Los partidos, sí, los poderes no pactos también. Sí, se observa. El pacto tiene destinatarios a las representaciones de las instituciones del Estado. No solo es el gobierno federal. Los gobernadores tienen muchísima responsabilidad. Hay entidades que solo han certificado el 8% de las publicidades estatales. Es un absoluto desastre en ciertas entidades. Las procuradurías estatales son copartícipes de la impunidad, tienen una enorme responsabilidad. Hay temas del orden y la competencia del legislativo. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional es de la competencia del Congreso de la Unión y es parte de nuestras preocupaciones. No se explica parte del desastre que vivimos sin la eficaz intervención de los poderes judiciales, el federal y el local. Ayer, hace unos días, mandaron un pésimo mensaje respecto a la protección de los federalistas, en el caso del Instituto San Felipe. Algunos ministros consideraron que el testimonio de un niño no debe ser tomado en cuenta. Además, había evidencia de psicólogos, había actas circunstanciadas, daban fe, dibujos, pero hay ministros que no le parece que el niño sea sujeto de derechos para poder ser víctima. Dicen, no, es que no había testigos. Por favor, si el abuso sexual no se realiza en la plaza del Zócalo, ¿verdad? Y lo que se necesita es proteger a los niños desamparados en el abuso perverso de una relación de poder de un adulto sobre una niña, un niño. Eso es parte del problema. Entonces, claramente, Daniela, yo diría, sí estamos pensando en un formato amplio con las distintas representaciones de las instituciones y poderes del Estado. Perdón, y de los partidos políticos, ¿verdad? Y no es un diálogo, es una exigencia. Y si no vamos a dialogar con ellos, vamos a exigirles. Es un emplazamiento para que tener claro, como dijo también Emilio, que nos digan cómo y cuándo, para poder también intervenir nosotros y poder sancionar si es necesario, porque las omisiones son terribles, ¿no? Terribles en todos los niveles, en todos los sentidos. ¿Me puede ayudar? Una pregunta para el señor Jorge Murcia. ¿Tienen ustedes alguna propuesta? Mercedes Osuna, de Narconews, vengo de Chiapas. ¿Tienen alguna propuesta ustedes para visibilizar un poco más la frontera de Chiapas con Guatemala? El problema de la migración es... Comunicación.com, televisión en Internet. En Comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com, ideas por un mundo mejor.
Propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com. Enciende tus ideas.